a nuestra prédica del día de hoy, titulada La genealogía de Jesús. Hoy nos toca ver precisamente en esta serie que hemos venido revisando del Evangelio de Lucas, Lucas 3, Lucas ya vamos capítulo 3, del 23 al 38, ¿ok? Todos traen su Biblia, si no aquí tenemos Biblias, siempre hay. Para quien necesite, quien se le haya olvidado, aquí hay una Biblia, ¿eh? Muy bien, recuerden que es importante ir siguiendo cada uno de los versículos y vamos a ir participando cada uno, dando lectura a la bendita palabra de Dios, de nuestro Señor, en donde estamos meditando. Así es, amados hermanos, hoy nos lleva la palabra de Dios en esta serie del Evangelio de Lucas, que hemos estado meditando ya y profundizando por varias semanas en cada prédica de los domingos, a conocer ¿qué? La genealogía de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lucas elige explicar esto después de haber dejado escrito, recuerdan, el anuncio sobre el Mesías, ¿no? Después el nacimiento del Mesías y su niñez. Después seguimos con el bautismo, ¿no?, de Jesús ya en la edad adulta, que fue lo que vimos la semana pasada precisamente. Y es justo en el momento que Jesús va a iniciar su ministerio, siendo de 30 años, que Lucas decide darnos esta explicación tan importante sobre el linaje de Jesús, para que podamos entender que Él es precisamente el Salvador que Dios envió, el Mesías prometido que Dios había mandado, que iba a mandar en ese momento. Todavía cuando fue profetizado en el Antiguo Testamento era solo una promesa, pero que se consumó esa promesa. Esa promesa se cumplió precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis recordemos que Dios ya había profetizado que vendría Jesucristo, ¿sí? Desde el huerto del Edén Él ya nos había dicho que vendría el Salvador. Así que por favor acompáñame a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar para recibir este mensaje que el Señor hoy tiene para todos nosotros, para su iglesia amada. Padre Celestial, gracias, Señor. Primeramente, gracias, Señor mío, porque nos permites alabarte con toda libertad, como decía nuestra hermana Gaby. Hay otros lugares, Señor, donde quizá hoy se tienen que esconder para alabar, hoy se tienen que esconder para leer tu palabra, pero aquí, Señor, tenemos esa libertad, Padre mío, que tú has permitido hasta el día de hoy para poder hacerlo y cantar y elevar nuestras voces a los cuatro vientos sin ningún problema. Señor mío, que esta libertad que tú nos estás dando, Señor, en verdad la aprovechemos, Padre, para seguir predicando cada vez con más urgencia, cada vez más alto, Señor, cada vez más y más, cuando sabemos que el día se acerca, Señor. El día grande y terrible del Señor que tú profetizaste. Que podamos, Señor mío, llegar a más y más de tus elegidos, Padre. Que pueda cumplirse, Señor, ese propósito tuyo de la predicación del Evangelio y que llegue a más personas, Padre, que aún hoy no han escuchado de ti, que hoy no te conocen, Padre. Y que hoy, Padre, con este mensaje, Padre mío, que tú tienes para nosotros, Señor, que hoy me has mandado entregarle a tu grey, a tus hijos amados hoy aquí reunidos, que ese mensaje, Señor mío, llegue a nuestros corazones, que nos siga transformando, que nos siga incomodando, Señor, para dejar cada vez más las cosas del mundo e ir más, Señor, y más a las cosas de tu reino. Padre Celestial, te pedimos esto, Señor, que seas tú entre nosotros, que sea tu Santo Espíritu con poder, Señor, moviéndose en nuestros corazones,
moviéndose libremente, Señor. Que así como abramos las Biblias, Padre, para leer tu palabra, abramos nuestros corazones para que la obra del Espíritu Santo, Señor, sea completa. Que se lleve a cabo esa obra que tú hoy tienes preparada, Señor. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a revisar la genealogía de Jesús, como lo vemos ahí en esa imagen, ¿no? Es un árbol genealógico que traza Pablo, precisamente. Gracias Lucas, gracias Iker. Gracias. Está hermoso, miren. Iker lo dibujó con ese don que Dios le dio, ¿no? Es de los primeros que él ilumina. Ah, muy bien. Sí, porque nada más hace los bocetos, pero ahora ya lo iluminó. ¿Ven? Gracias a Dios, que Dios está obrando en la vida de nuestro pequeño Iker. Sigamos orando para que nuestros niños sigan siendo llamados por el Señor, que sigan teniendo esa sensibilidad para buscarle. Y, muy bien, como les decía, Lucas, el médico amado, escribió todo el árbol genealógico de Jesús de una manera que ahorita vamos a revisar, con una perspectiva quizá diferente a como lo hizo Mateo. Los únicos que escriben la genealogía de Jesús en los evangelios son Mateo y Lucas, ¿ok? Pero cada uno con una perspectiva distinta. Ambos se enfocan en ese árbol genealógico de Jesús en la tierra, ¿sí? Aunque, ¿por qué les digo en la tierra? Porque Juan, por ejemplo, él nos habla, digamos, del origen de Jesús, pero de una manera diferente, ¿no? Él no lo escribe así como tal genealogía de Jesús, porque realmente, ahorita lo vamos a ver, Jesús no tiene una genealogía realmente, porque Él no es de este mundo. Finalmente, como lo muestra Juan, es de una manera más espiritual, ¿sí? Enfocado más en Jesús como la deidad que Él es, como Dios mismo, ¿no? Como Dios mismo en la tierra. Cuando menciona al inicio de su evangelio Juan, por ejemplo, ¿no? En los versículos 1 y 2, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Que esto lo debemos de tener muy fresco los que estamos estudiando los jueves, el evangelio de Juan, ¿no? Lo veíamos. Está diciendo que Jesús estaba desde el principio con Dios, ¿no? Y así lo menciona justamente en el versículo 3. Ve a Juan, por favor, acompáñame para que lo veas. Juan, capítulo 1, el evangelio de Juan, capítulo 1. Y el versículo 3, ahí así lo dice, ¿no? Que Dios, que precisamente, ¿no? Él estaba desde el principio con Dios, ¿no? ¿Quién lo tiene? Juan 1.3. Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ok. ¿Se fijan? Todas las cosas por Él fueron hechas. Si Él las hizo, ¿no? Entonces, pues Él no pudo haber sido creado. ¿Están de acuerdo? Él ya estaba desde que las cosas, Él fue el primero que las hizo, ¿no? Es Dios mismo, porque está hablando del verbo. Y por eso pone verbo, si se fijan, si se regresan al 1 y 2, cuando dice el verbo, exacto, ¿cómo está? Con mayúscula, ¿no? No está hablando del verbo nada más que utilizamos, ¿no? Para nombrar precisamente las acciones, ¿no? En la gramática, ¿no? Este verbo del que habla es con B mayúscula, porque el verbo es precisamente Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí como podemos ver, precisamente Juan está mostrándonos que no tiene linaje, que no fue creado, que no tiene principio ni fin, ¿sí? De hecho, él mismo fue, como dice, él fue quien creó el mundo, ¿no? El versículo 10 también lo dice, ¿no? ¿Qué dice el 10?
de Juan, capítulo 1. Estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Él en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él fue el que lo hizo, pero el mundo no le conoció. Él hizo el mundo. Entonces, aquí nos muestra, ¿no?, que Jesús no tiene un linaje, no tiene un origen, porque Él es Dios y ya existía desde el principio. Pero decide Él precisamente tomar un linaje. Él, siendo Dios, decide tomar un linaje en la tierra por medio de María y de José, ¿ok? Para que se cumplieran todas las profecías que sobre Él habló Dios a los profetas. ¿Acerca de qué? De cómo salvaría al hombre, ¿ok? Él decide hacer eso para poder ejecutar el plan de salvación que Él ya tenía para nosotros, ¿ok? Y lo vamos a ver esto en los versículos 23 al 38, precisamente del capítulo 3 de Lucas que estamos viendo. Acompáñame por favor a verlo ahí en tu Biblia. Y con esto vamos a finalizar el capítulo 3 y después vamos a ver cómo Jesús comienza su ministerio de manera formal, ¿ok? ¿Qué dice? Y lo vamos a repartir. Vamos a ver qué versículos tenemos, por favor. ¿Sí? Ok. Lucas 3:23. Ok. Lucas 3:23. Vamos a leerlo. Empezamos por Juan Carlos. Sí. Lucas 3:23. Y de ahí vamos a revisar números para que lo vayan preparando así en ese orden. Luego Luz, Miguel, Lucas 3:24. Y de ahí, como son varios versículos, si gustan, vamos 24, 25, nos seguimos con Efraín. ¿Sí, Efraín? 26 Elba, 27, ¿no? 28, 29, así nos vamos, ¿no? Mari Carmen, Evelyn, Marco, Raúl, Gaby, ¿no? Tomamos ese orden así, ¿sí les parece? Por favor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Juan Carlos, por favor? Lucas 3. Genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ok. Esto, amado, en verdad es de suma importancia. A las personas que sacan sus árboles genealógicos, sabemos que hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y si alguien tiene ese deseo, va y le pide que le saque su árbol genealógico. Entonces es como un trabajo histórico en donde se tiene que remontar a ver quiénes fueron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, ¿no? Y así. Y se puede trazar un árbol genealógico de hasta donde pueda encontrar información, hasta donde se pueda ir a lo mejor. Pues imagínense que llegara hasta Adán, ¿no? Pero sería, no cabría, ¿no? ¿Dónde escribirían todo eso? Pero realmente, ¿para qué lo hace una persona, no? Una persona, pues por lo regular se goza cuando encuentra a lo mejor a alguien destacado, ¿no? Alguien famoso en la historia de su familia, ¿no? ¿Y a poco no te dicen? Mucha gente cuando sabe de algún personaje reconocido en su familia, te dice, ¿no? Con mucho orgullo, mi abuelo estuvo en la Revolución con Villa, ¿no? Ahí está, es el que está al lado de la foto, ¿no? O sea, o tengo un tío que construyó la Torre Latinoamericana, ¿no? En los años 60, no sé. O sea, siempre es como que con esa idea de poder encontrar algo importante, ¿no? En tu genealogía, en tu árbol. Mi papá tocó con la banda de algún famoso, ¿no? Él era el que tocaba el bajo, ¿no? Ya saben, o sea, siempre es así como que encontrar a alguien de renombre llena de orgullo, ¿no? A las personas. En el caso del pueblo judío, conocer su genealogía y sus ancestros también es muy importante, pero principalmente para ellos es importante porque de esa manera un hombre puede probar que tiene derecho a ser sacerdote, ¿sí? Al ver su genealogía, ver de dónde vienen, cualquier hombre podría decir, yo vengo, ¿sí?, de la tribu de Leví, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de Aarón, entonces yo soy llamado a ser sacerdote, ¿ok? Esto dentro del pueblo judío. Entonces,
para nosotros conocer la genealogía de Jesús tiene más que un interés histórico, más bien tiene, yo les diría, un interés teológico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ligar a Jesús primeramente con el pueblo de Israel, ¿no? Para ver que Él viene de ahí. Y también probar precisamente ese derecho que Él tiene como sumo sacerdote, como el sumo sacerdote de todos nosotros, ¿sí? Él es el sumo sacerdote y ahorita lo vamos a ver como aquí es muy claro con esta genealogía que Él tiene ese derecho de ser sacerdote y el sumo sacerdote de nosotros, ¿ok? Entonces así inicia Lucas, ¿no? Diciendo, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Y qué creen? Esa era exactamente la edad del sacerdocio, ¿sí? Vamos a verlo en Números 4:3. Veamos y entendamos cómo es que nos revela Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Números 4, vean Números 4, del 1 al 3. Esa es la edad del sacerdocio. Tareas de los levitas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levi, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí marca que son de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví. Ahí esa tribu de Leví, recuerden que era la que había sido seleccionada para ser sacerdotes, ¿ok? ¿Y qué dice, no? De edad de 30 años hasta 50, ¿ok? Esa era la edad para aquellos que eran llamados a servir en el tabernáculo de reunión, ¿ok? ¿Y qué vemos entonces? Pues vemos que Jesús era de 30 años, ¿no? Todo lo que realizó Jesús en verdad tenía un propósito divino. Y fíjense cómo Dios tenía todo planeado, ¿no? ¿Recuerdan que veíamos a Jesús de 12 años, ¿no? De niño, cuando se quedó en el templo y que estaba hablando ahí con los doctores de la ley y todos los que lo oían se maravillaban, ¿no? De las cosas que decía ese niño de 12 años. Y él dijo, ¿recuerdan? En los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿sí? Él ya quería ejercer su ministerio. Él ya ansiaba por hacer lo que él ya sabía que tenía que llevar a cabo, ser nuestro sumo sacerdote. Por eso es que cuando vio al templo, cuando fue al templo, vio el templo y fue a Jerusalén, dijo, pues de aquí soy, ¿no? Esto es lo que mi padre me mandó a hacer. Y se lo dijo a sus papás, ¿no? En los negocios, ¿qué no saben? ¿No? ¿Por qué se preocupan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es lo que vengo a hacer, ¿no? No se preocupen, este es mi lugar. Sin embargo, como lo decíamos, ¿no? Aunque él sabía que tenía que estar consagrado a las cosas del Señor, a las cosas del reino de su Padre, también vimos que Jesús regresó a Nazaret, ¿recuerdan? Regresó con sus padres, no se opuso, ni hizo berrinche, ¿no? Ni se puso no, regresó con sus padres y dijo, ¿y qué dice la palabra? Y se sujetó, estaba sujeto a ellos, ¿ok? En toda obediencia. ¿Por qué? Se sujetó en obediencia porque todavía no era su tiempo, ¿no? No era el tiempo de ejercer su ministerio, sino que hasta que cumpliera los 30 años, ¿ok? Por eso es que Jesús se sujetó y sí vimos que crecía en tamaño, se fortalecía en sabiduría, ¿verdad? Entonces, él seguía sujetándose a sus padres terrenales, pero también esperando el tiempo preciso para iniciar su ministerio, al llegar a los 30 años. Y aquí está, ¿no? Ahí lo vemos en este versículo. Y además, ¿qué dice? Era hijo, según se creía,
de José, hijo de Elí. Esto quiere decir que todos creían que era hijo de José, ¿no? Según se creía, porque eso es lo que todo el mundo sabía, ¿no? Legalmente era un hijo de José, ¿ok? Que era hijo a su vez hijo de Elí. Pero bien sabemos, por eso lo menciona así la palabra, según se creía, porque eso es lo que creía la gente. Realmente no sabían que él era hijo de Dios, ¿ok? Todos sabían que era hijo de José y de María, ¿ok? Por eso lo menciona de esa manera Lucas. Pero en todo lo que vamos a leer a continuación sobre la genealogía de Jesús, vamos a ver cómo Lucas traza el árbol genealógico de Jesús con su linaje biológico. No trata de enumerar todas las generaciones de la familia de Jesús, como lo hace, por ejemplo, Mateo, ¿no? ¿Sí? Al inicio de su libro, Mateo, en su genealogía, traza el linaje y nos menciona las generaciones que hubo desde Abraham hasta David. Y después, ¿sí?, menciona que de Abraham a David, por ejemplo, eran 14 generaciones. Y desde David y la deportación de Babilonia, ¿sí?, después de la deportación son otras 14 generaciones hasta Cristo nuestro Señor, ¿sí? Mateo se enfoca más en ver la genealogía, ¿sí?, digamos, por familia, ¿ok? 14 generaciones trazadas desde Abraham hasta David, y después de David, después de la deportación hasta Cristo, 14 más, 28 generaciones, ¿ok? Pero en el caso de Lucas, él se enfoca más en el linaje biológico. Por eso es que si lo leemos Mateo y leemos Lucas, menciona otros nombres, ¿ok? Pero es porque Lucas tiene un enfoque diferente, ¿sí? Él hace énfasis en mostrar que Jesús es quien fue prometido para derrotar el pecado, como Dios lo había dicho en Génesis 3:15, ¿sí? Él se basa más en la simiente de María, como había sido profetizado. De la simiente de mujer vendría aquel que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿ok? Y por eso va a trazar todo hasta llegar y mencionar hijo de Adán, hijo de Dios, ¿sí? Esa declaración hermosa, además de decir, sí, es hijo de Adán, pero a su vez también es el hijo de Dios. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Vamos a leerlo. Vamos al 24, ¿nos quedamos? Sí. Y de ahí nos vamos corrido desde el 24 hasta el 38, por favor. Entonces 24 Miguel, 25 Efraín, 26 y así, por favor. 24. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Hijo de Matitías, hijo de Amos, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Elba. Hijo de Mar, hijo de Matatías, hijo de Semer, hijo de José, hijo de Judá. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Casar, hijo de Modán, hijo de Eb. Hijo de Josué, hijo de Lucer, hijo de Jorim, hijo de Masat. Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonás, hijo de Eliel. Jonán. Jonán, hijo de Eliakim. Hijo de Melea, hijo de Nainal, hijo de Matata, hijo de Natán. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Sares, hijo de Judá. Y 34, otra vez vamos con Juan Carlos. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Plec, hijo de Ber, hijo de Sala,
hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Matajalec, hijo de Caín, No, de Cainán. Hijo de Enoch, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Ahí está. ¿Se fijan cómo va trazando todo? Pasa precisamente, ¿no?, por Leví. Él viene como digamos, de adelante hacia atrás hasta llegar, ¿no?, a Adán, a hijo de Adán. Pero vemos ahí cómo de manera importante se habla hijo de Leví, venía de esa tribu, ¿no? Hijo de Leví, hijo de Jorim. También pasa por Natán, que Natán era hijo de David, y lo habíamos dicho, ¿no? Sabemos que María viene de el linaje de Natán, que es el hijo de David, ¿ok? Ahí nos muestra claramente lo que vamos a ver ahora. Y de ahí, bueno, vemos que pasa hijo de Judá. Sabemos que la profecía también era que él iba a venir, el Salvador iba a venir de la tribu de Judá, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo es tan importante? Muchas veces yo recuerdo que mi esposa me decía que cuando era pequeña, su papá le decía, no se salten las genealogías, porque llegaban a las genealogías y pues como lo leímos, ¿no? Así como de, ay, ¿y para qué, no? Hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Amí. ¿Quiénes son todos, no? Hay muchos nombres que a lo mejor no reconocemos, ¿no? Que no encontramos, que no sabemos, pero me acuerdo bien que su papá le decía, no se salte, que le decía así enérgicamente, no se salte las genealogías, léalas, porque si están escritas, es porque Dios considera que es importante. Y en verdad, amados, es importante. Yo igual, les confieso que cuando las leí por primera vez, pues igual, así como de, ay, qué largo, ¿no? O sea, y es como que ¿para qué? Y hoy, en verdad, amados, en este mensaje Dios me revela qué importante es conocer esto. Vean qué nombres aparecen ahí. Por ejemplo, ahí veo hijo de Boz. ¿Quién recuerda quién es Boz? El esposo de Ruth. Ajá. La moabita. Y saben que de ahí también está Rahab. ¿Recuerdan? Rahab es mamá de Boz. ¿Qué importancia tiene esto? Híjole, una ramera, Rahab, que fue rescatada, ¿no?, por su fe en Jericó, ¿recuerdan? Cuando los muros de Jericó iban a caer y que iba a ser tomada Jericó por el pueblo de Israel, el Señor le dijo a Rahab, ¿no?, por medio de los espías, que marcara su casa con un cordón filigrana, color grana, ¿no?, rojo, ¿se acuerdan? Que incluso ahí cuando fuimos a las manzanas lo representamos, ¿no?, físicamente, que marcamos ahí con un listón para que ella y su familia no fueran exterminados, sino que fueran adoptados junto con el pueblo de Israel. Y ahí fue que Rahab y su familia se fueron a vivir con el pueblo de Israel. Una extranjera, una gentil, que incluso pues no de una profesión honrosa. Eso es el reflejo de la gracia de Dios. Ahí estábamos cada uno de nosotros representados por Rahab. Dios iba a tomar, ¿sí?, de los gentiles, de los pecadores como nosotros, una mujer que iba a formar parte de ese linaje de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué hermoso mensaje, cómo Dios estaba mostrando cuál era su plan. Ir también por los, ¿qué somos? Gentiles, ¿no? Por los gentiles y pecadores como nosotros. Ahí está, por eso tiene importancia verlo. Dije, es también hijo de Boz. Salmón era el papá de Boz, ¿no? Salmón era el papá de Boz, y después Boz, papá de Obed, y Obed nada más nada menos que el papá de Isaí, ¿ok? Isaí, que es el papá de David, amén, del rey David. O sea, todo ese linaje que viene
tiene una importancia en verdad muy, muy, muy grande para nosotros. Lucas, como les decía, describe todo ese linaje biológico, ¿no? Pasando por Abraham y de ahí hacia atrás, ¿no? Mateo, por ejemplo, Mateo parte de Abraham, ¿no? Y se sigue a David y de David a Cristo. Los dos ponen una perspectiva distinta, pero no se contradicen, nada más son complementarios, ¿ok? Cada uno se complementa. Uno pone un cierto enfoque y otro tiene otro enfoque. Uno tiene el enfoque de mostrarlo precisamente de la manera, un linaje familiar, y el otro, Lucas, un linaje biológico, hasta llegar a Adán, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué más nos puede mostrar la genealogía que nos deja escrita Lucas, ¿sí? Y me quiero centrar en otros 3 nombres que aparecen aquí, que son muy importantes para el cumplimiento de las promesas que Dios dio para la humanidad. Fíjate, primero, en esa genealogía que leímos está el rey David, ¿no? Lo vimos en el versículo 32, ¿sí? Hijo de David, dice, a quien Dios le había hecho una promesa muy importante, tanto a David como para el mundo, ¿no? Le hizo una promesa a David y al mundo. ¿Qué prometió Dios? ¿Recuerdan? Y lo vimos también ya en el capítulo 1, ¿recuerdan? ¿Qué prometió? Un sucesor, ¿no? De David, que iba a gobernar sobre Israel y sobre todas las naciones, pero de manera eterna, ¿recuerdan? Un reino eterno. Lo habíamos visto en 2 de Samuel 12:14 y me gustaría que lo volvamos a recordar. Vamos a 2 de Samuel 7, por favor, del 12 al 14, para que lo recordemos. ¿Quién se quedó? ¿Luz? Mari Carmen, a ver si tienes por ahí, por favor. Samuel una piedra y la puso en... No, la segunda carta de Samuel. Más por cuánto. 2 de Samuel 7. Ajá. 2 de Samuel 7. 7, capítulo 7, ¿Sí? del 12 al 14. ¿Y cuánto tus días? Y cuando tus días sean cumplidos, exacto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así es, afirmaré su reino. Y dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Si lo hiciere mal... Hasta ahí, hasta el 14. Sí, gracias. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Estaba diciendo que era su hijo, ¿no? Él iba a ser el padre de ese hijo que él iba a mandar, que sería quien después de que David durmiera, ¿no? Cuando se han cumplido sus días, o sea, cuando él muriera, él vendría, ¿no? Y levantaría a ese, del linaje de David, levantaría a otro, a un hijo que procederá de tus entrañas, lo cual está marcando que vendrá del linaje de David, ¿sí? Y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para qué dice? Para siempre. Un reino eterno, ¿ok? Entonces, vemos aquí cómo es importante cuando marca que es hijo de David, porque está cumpliendo esto que se había profetizado en Samuel, que le había dicho al profeta Samuel, pero también al profeta Isaías. Recuerdan que también ya lo vimos. Vamos a Isaías, por favor, 7:14. Fíjense cómo es importante estudiar el linaje, porque se ve el cumplimiento de las promesas del Señor, ¿sí? Vamos, Isaías
7, versículo 14, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan? El Señor había profetizado que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahí estaba. Al ver el linaje, precisamente de esta manera, como lo presenta Lucas, hablando de David, vemos que María es parte del linaje de David, viniendo de Natán, hijo de David. Entonces, aquí podemos comprobar precisamente que se está cumpliendo lo que también, aparte de lo que Samuel había profetizado, también lo que Isaías había profetizado. Y el mismo Isaías también, en el 9, vamos a Isaías 9, por favor. Isaías 9, del 6 al 7. ¿Lo leo? ¿Sí? Por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado. ¿Así? ¿El 7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahí está, ¿no? ¿Sobre quién dice? Sobre el trono de David y sobre su reino. Este es un versículo hermoso, ¿no? Se llamará su nombre admirable consejero. ¿A quién? A ese niño, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se dan cuenta quién iba a ser ese niño además? Padre eterno. Nos está mencionando precisamente qué es. Pues es Dios. ¿Quién es nuestro Padre eterno? Sino que el Padre que está en los cielos, ¿no? Y Jesús también es mencionado aquí como Padre eterno. Ese será también uno de sus nombres, dice, ¿no? Su nombre admirable, consejero, Dios. Ahí está, más claro, ¿no? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando habla de lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, al hablar de no hay límites en un imperio, es que no es un reino solamente de la tierra, sino que sin límites es un reino eterno, un reino universal, ¿no? De todo lo creado. ¿Sobre quién? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Nuevamente, la promesa de tener un Salvador del linaje de David que le hizo Samuel y que sería un reinado eterno, lo vemos también aquí en Isaías, con ese niño que nos es dado y es nacido de la Virgen. ¿Ok? Ahí está cumpliéndose. Entonces, por eso es muy importante el ver cómo está trazado el linaje y mencionado David, porque ahí estaba la promesa de nuestro Salvador que vendría de ese linaje. Y recuerdan también que lo vimos, ¿no? En el primer capítulo, ¿se acuerdan cuando vimos en el primer capítulo cuando es anunciado a quién? A María, ¿no? Por medio del ángel Gabriel. Lucas 1, 31 al 33. Ahora sí, Marco. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok. ¿Y reinará? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Amén. Ahí está, claramente otra vez, ¿no? La promesa se estaba cumpliendo
lo que había sido profetizado a los profetas, ¿sí? Cuando viene el ángel, le anuncia a María que ya estaba a punto de cumplirse todo lo que Dios había dicho, ¿sí? A ese niño que ella daría a luz, le llamaría Jesús. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Recuerdan Jesús? Dios salva, así es. Dios salva, Dios el Salvador, ¿ok? Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está, nuevamente, ¿no? El linaje de David nuevamente confirmado, y su reino no tendrá fin. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, en un reino eterno. Todo esto, amado, quise que lo volviéramos a repasar nuevamente, porque el Cristo, Jesús, había sido profetizado que vendría del linaje de David, y eso es de gran importancia en el cumplimiento profético por medio de él, por medio de Jesús. Es de suma importancia. El segundo nombre que quiero que veamos, otras promesas que se cumple, el segundo nombre es el que aparece ahí, es el de Abraham. Abraham en el versículo 34, ¿no? Dice que es hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Pues nada más y nada menos que el patriarca del pueblo judío, ¿no? Y el hombre en quien Dios puso promesas muy especiales. Esas promesas tan especiales que apuntan hacia un individuo que sería el canal por el cual Dios cumpliría la bendición espiritual que hizo en el pacto con Abraham, ¿no? El regalo gratuito de justicia y el Espíritu Santo para toda la humanidad, para todas las naciones. A través de Abraham no solamente bendice al pueblo judío, sino que esa bendición Dios la extiende también a todas. Ahí le dice, ¿no? Sobre ti serán benditas todas las naciones, ¿no? ¿Mande? Y las familias de la tierra. O sea, no nada más el pueblo judío, sino todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esta familia que hoy aquí está reunida ha sido también bendecida por Dios, por medio de esa promesa del pacto de Abraham. Pero ¿quién? ¿A través de quién? A través de Jesús, el que iba a traer precisamente ese regalo de justicia y el del Espíritu Santo para todos nosotros. Fue a través de él, ¿sí? Vamos a ver cuáles fueron esas promesas. Vamos a repasarla. Génesis 12, 3. Y vamos a ver cómo Pablo lo reafirma en Gálatas 3:16. Génesis 12, 3, por favor. Y en Gálatas 3:16. Génesis 12, ¿lo tendrás, hermana Evelyn? Bendeciré a los que te bendijeren. Permíteme. Sí, es así. ¿Cómo vamos a hacer? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Lo que decíamos, ¿no? Lo que mencionamos. Ahí está. A los que te bendigan, yo bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré. Uf, qué promesa de poder, ¿no? Es una unción del Señor a través precisamente de Abraham, pero que iba a ser extendida porque dice, ¿a quién? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, al ver que está mencionado aquí Abraham, podemos ver que Jesús, al venir también de ese linaje, toma también el cumplimiento de esa promesa hermosa que iba a ser extendida a todas las naciones y a las familias de la tierra. ¿Y qué dice Gálatas? Gálatas 3:16, por favor. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. ¿Ya vieron? No dice simientes. Abraham le dijo, fueron hechas las promesas y a su
simiente, o sea, la simiente que vendría de Abraham, ¿no? Dice, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Cuál es esa simiente, ese uno? A tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está claro. Tiempo después, cuando a Pablo le he revelado todo lo que escribió en el Nuevo Testamento y le escribe al pueblo de Galacia, Pablo vuelve a reflexionar sobre esto, ¿sí? Y les está diciendo, la simiente de Abraham por la que ustedes, Gálatas, que son gentiles, que no son parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido, por quien están siendo ustedes bendecidos, ¿sí? Esas promesas les están llegando a ustedes por la simiente de Abraham, que es Cristo. Amén. Cristo. Por eso, amados, importante cómo vemos en este otro nombre, primero David, ahora Abraham, ¿sí? Que se está cumpliendo esa promesa, que gracias a Jesús se extendió la gracia de Dios a todos los gentiles, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y es por medio de Cristo, amado, que nosotros también podemos gozar de la gloria de su reino sempiterno. Amén. Demos la gloria a Dios por tan hermoso regalo en Cristo Jesús. En verdad, que fue por Él que hoy nosotros tenemos salvación. Él extendió esa gracia a nosotros. Y finalmente, el tercer hombre que aparece es Adán, en el versículo 38. ¿Sí? El versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Recordemos que Set era hijo directo de Adán y Enos hijo de Set. Y aquí llegamos al hijo de Adán y después a su vez dice hijo de Dios. Hijo de Adán, el primer hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Sabemos que Adán es el primero de todos nosotros. Es nuestro padre finalmente. Todos venimos de ese linaje de Adán. Génesis 1, 26 al 27. Si hay en la pantalla se me fue un 2. Perdón. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Ahí está. Creó Dios al hombre, ¿sí? Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese seguro no lo sabemos muy bien, porque nuestros niños nos repiten, ¿no? Se lo memorizaron y lo saben bien. Ahí, amado, está hablando de nosotros, ¿no? Del primer hombre, Adán, y la primer mujer, ¿no? Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Y de ahí vinimos todos nosotros. Se empezó a poblar la tierra como una orden que nuestro Señor les dio. Se pobló la tierra y venimos nosotros. Y de ahí, como leíamos más adelante, vino Set, ¿no? De ahí vino Enos. Y de ahí, y nos seguimos Abraham, hasta llegar a ese linaje trazado que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro Señor Jesús. Amado, Lucas se remonta a la creación al decir hijo de Adán, ligando precisamente a Cristo a ese linaje, ligándolo a Adán por medio de su nacimiento de María, convirtiéndose a su vez Jesús entonces en hijo de Adán, ¿sí? A la vez, al ver esto, también es un hijo de Adán, al haber tomado a María como madre. Y por tanto,
ligados nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesús es hijo de Dios, ¿no? Así lo menciona al final de la genealogía Lucas. Jesús, amado, es el único hombre ligado a nosotros por Adán, que es propicio a Dios para sacrificio. Solo Él pudo salvarnos, amado. Es el único hombre perfecto que podía salvarnos de nuestro pecado. Solo Él lo pudo hacer. Solo Dios mismo, encarnado como un hombre, ¿sí? Encarnado de la Virgen, como había sido profetizado, de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Un hombre que nació como nosotros de un vientre, creció como nosotros, se hizo como nosotros para entendernos, para llevar nuestras mismas luchas. Esas luchas que tenemos, la enfermedad, Él ya la llevó. Él llevó nuestras enfermedades. Esos problemas, amado, que tenemos aquí, que cada uno de nosotros vivimos día a día, Él ya las llevó. Lo que sucedió a Efraín, que nos platicabas, Gillian Barret, ¿se llama? Gillian. No es algo que Jesús hubiera desconocido. Él, todas esas enfermedades las padeció, las sintió. Si lo reflexionamos, imagínense su cuerpo cómo se paralizó en la cruz. Ayer me platicaba un hermano Rolando, que lo conocen, sobre el testimonio del nieto del pastor Alducin, que creo que en una quimioterapia, tiene cáncer, le entró un coágulo, se hizo un coágulo que fue a los pulmones y no podía respirar. Describe el dolor terrible, al grado que tuvo que ir y decirle: Señor, hoy entiendo lo que tú sentiste, ¿no? Y se remontaba a los estudios clínicos que se han hecho de Jesús, que cuando sus pulmones fueron desgarrados, el respirar para Jesús cada respiro era casi imposible, que tenía que levantar sus pies de lo que podía para poder respirar. Tenía que levantar sus pies para poder tener un poco de aliento. Y ahorita lo recuerdo por lo que nos platicabas. Te inmoviliza el cuerpo, ¿no? Te puede llegar a hacer hasta que dejes de respirar. Eso mismo nadie le puede contar a Jesús, ¿no? No, es que esta enfermedad apareció apenas en este siglo. Jesús ya la había vivido. Jesús la sintió, amado. Cada una de nuestras enfermedades, Jesús la sintió. El dolor de nosotros, Él lo sintió. Por eso mismo Él decidió hacerse hombre, ser del linaje de Adán, nacer del vientre de María para llevar nuestras cargas y poder desarrollar misericordia por nosotros. Dios se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentíamos y poder tener esa misericordia. Por eso Jesús, desde que pisó la tierra, recuerdan, dijo que nos vio, tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así vio al mundo, dijo: necesitan los hombres un pastor, necesitan quien les enseñe el camino al Padre, que soy yo. Era Jesús el camino, el único camino que nos iba a llevar al Padre, amado. Él dio su vida por nosotros y cumplió esas 3 promesas que vimos de Dios para la humanidad. Siendo hijo de David, para gobernar el mundo con justicia eterna, la primera. Siendo hijo de Abraham, para hacer llegar la promesa del pacto de Dios a través de él a todas las naciones. Y 3, siendo hijo de Adán, actuó por nosotros, por el ser humano, lo que nosotros no podíamos hacer, y Él dio su vida en rescate de muchos, de todos los elegidos, cumpliendo la promesa de salvación que había dado Dios al hombre. Amados,
Por Él, por este cumplimiento de las promesas, hoy nosotros tenemos salvación. Hoy estamos aquí con fe, creyendo en Él, alabando su nombre, aprendiendo más de Él, deseando seguirlo más a Él, por Jesús, gracias a Él. La gloria sea solo a Cristo nuestro Señor. Amén.